Buenas tardes, estimados contertulios de Radicalmente Perdidos. Nos encontramos acá reunidos con Germán Caroca, Marcelo Duque, nuestro invitado de piedra, Alejandro Torres, que ya es parte de nuestro staff. Y además tenemos a un amigo que invitamos a conversar, Adolfo Hans Muñoz Sembler, en donde el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante. El tema a tratar se refiere a un tema que todos hemos vivido y sentimos y a veces, muchas veces nos dejamos llevar o a veces luchamos contra que sucedan. El tema es los vicios. Por lo mismo, vamos a comenzar. No sé si alguno de ustedes tiene la iniciativa de comenzar con este tema. Te cedo la palabra, Germán. ¿Tenías alguna idea? Yo creo que los vicios, todos tenemos nuestros vicios. La sociedad misma es viciosa de por sí. Hay grados de satisfacciones que tiene que garantizar la gente, incluso vicios que tiene que garantizar el Estado. Pero yo creo que nuestro invitado ha desarrollado el tema anteriormente y por eso es él el que tiene que partir aquí y dar la pauta. Hans, ¿Cómo estáis, Hans? antes de tirarte a los leones, ya se me había olvidado, pero quiero, en todo caso, un sentido común entre todos los que integramos Radicalmente Perdidos, las ganas de agradecer a la gente que nos encuentra siguiendo el programa, que de partida lo que queremos es invitarlos a cada uno de los oyentes a participar, a poder plantearnos ideas, a poder, si es posible, también ayudarnos a difundir esta idea, no sé si nueva, pero por lo menos concreta idea de generar ideas de opinión dentro de este sistema en el cual estamos bastante ahogados. Y por lo mismo, no sé si partes tú, Hans, o queréis que te empiece yo a tirar alguna idea básica. ¿Sí? No, está bien, o sea, antes de empezar a poder desarrollar un poco las ideas, les agradezco la invitación, ¿ya? Feliz de estar acá, lo sigo desde el primer programa y bueno, feliz de estar participando acá con la idea de un ciudadano común y corriente, ¿ya? Yo creo que esa es la idea del programa y eso se felicita y se agradece, ¿ya? Bueno, no sé, pues, si el tema son los vicios, metámonos de cabeza en las ideas. Pues, yo creo que aquí ninguno de nosotros deja de ser vicioso. Todos caemos dentro del vicio y todos tenemos tejado vidrio. Exactamente. Esa es la palabra. Cada uno tiene que hablar por sí mismo. Ya. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, es como una idea mía en general, o sea, siempre cuando uno va a plantear o a exponer o a defender alguna idea, qué sé yo, lo que sea, creo que de repente hace falta conceptuar primero el tema, ¿ya? Una idea, no sé, de cada uno, qué es lo que es el vicio para uno. O sea, todos tenemos vicios, pero a lo mejor ni siquiera tenemos idea de qué estamos hablando. Mira, yo tengo un concepto bastante preciso en función al tema de los vicios. El asunto del vicio, comúnmente uno lo conoce y está reflejado en cuanto a lo que la sociedad lo comprende, a un tema que lo plantea la religión. La religión te habla de los vicios y te los genera a nivel de una sentencia bíblica que la llaman los pecados, que son los pecados capitales. Pero no así la filosofía. La filosofía lo plantea de otra manera. Por lo mismo, como yo no soy religioso, no me compete y no me interesa la opinión que nos plantea la religión. Yo tengo una idea bastante distinta en función de lo que plantea la filosofía. ¿Qué es lo que plantea la filosofía? ¿Qué es lo que es el vicio en sí? La filosofía plantea que el vicio es el hábito de satisfacer tus deseos. Si lo plantea de esa manera, yo creo que un vicio es tan malo porque el concepto en general es que estás satisfaciendo tus deseos. Por lo tanto, sí, no, sí, está bien, y de hecho la idea es que hayan diferencias, Marcelo. Por lo tanto, en cierto modo, si tú haces la diferencia entre, como te dije, religión, pecado, filosofía te plantea vicios, pasiones y virtudes, ¿ya? Como te dije recién, el vicio es el hábito de satisfacer los deseos, pero la virtud es otra. La virtud se llama lo que domina las pasiones que te llevan a generar posibles vicios. Entonces, frente a esa circunstancia,
y frente a distintos ejemplos que después yo creo que dentro del programa lo vamos a seguir hablando, porque la idea es llevar todo esto a una contextualidad real y actual que vivimos cotidianamente. Es por lo mismo que hay que notar la diferencia. Dale, Marcelo, yo sé que tenías ganas de plantear tu idea. O seguimos con Hans. No, dale como quieras. Mira, hay algún punto de lo que tú tocaste que estamos completamente y absolutamente de acuerdo, que tiene que ver con una cuestión de hábito, ¿ya? Pero yo creo que para poder hablar de vicio en sí, no se puede dejar completamente de lado un concepto que sea religioso, porque el hecho de ser religioso, de alguna forma, te tira a hablar un poco del concepto moral. ¿Ya? Exacto. Y el concepto moral no está tocado solamente por la religión, sino que no es está absoluto tocado de la religión. Hay tendencias moralistas, hay tendencias que son bastante conservadoras, qué sé yo, pero tienen una opinión bastante similar del tema. Y acá, si nosotros nos conceptuamos en el vicio como un hábito, ¿cierto? Como una práctica que de alguna forma se considera inmoral. Pero ahí quiero poner el énfasis, ¿ya? Que de alguna forma, ¿qué es lo que nos hace del vicio? Nos hace hacer una práctica, ¿ya? O un hábito. De alguna forma el vicio no nos lleva a un pensamiento, ¿ya? A una creencia. O sea, hay dos. Sino que Dale. es básicamente, creo que un hábito, una forma de actuar que está reñida con el concepto de la moralidad. Marcelo. Claro, mira, claro, efectivamente, digamos, Malenko, dio como el marco de referencia, digamos, el tema del vicio, ¿ya? Efectivamente, digamos, pero digamos, religioso, ¿ya? Pero también hay enemigos, digamos, del vicio que no es religioso, ¿ya? El tema es, por ejemplo, la medicina, ¿ya? La medicina, digamos, también da, digamos, indica, digamos, que no es, entre comillas, el mejor camino, ¿ya? No es una gracia, no es, digamos, un juego infinito, digamos, de un desgaste. Completamente ¿ya? de acuerdo. Entonces, en ese sentido, digamos, hay un frente que está enemigo, entre comillas, del vicio, ¿ya? También he registrado algunos autores que también, incluso de los más viciosos de todos, por ejemplo, el poeta francés Baudelaire, y nos dije lo siguiente, Dale, cítalo nomás. hay los vicios humanos, son ellos los que contienen la prueba de nuestro amor por lo infinito, ¿ya? Eso es un poquito más sutil. ¿En qué Ya. estaba el poeta cuando Bueno, Yo creo que hay una tercera rama donde se puede agarrar el vicio respecto a lo que han expuesto aquí nuestros contertulios, que un poco para aterrizar un poco el tema del vicio, es una mirada más científica del tema, porque debe haber alguna patología psicológica en la cual esté definido el vicio exactamente como una enfermedad. Hay un concepto de psicología que se denomina la normalidad, y la normalidad o comportamiento normal de un ser humano, cuándo empieza, cuándo termina. Y el concepto psicológico dice que cuando tu conducta te empieza a afectar a ti y a tu entorno de manera perjudicial, es cuando ya termina de ser normal. Y esa definición también la podríamos tomar para definir el concepto de vicio. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con que el concepto de vicio nace de una perspectiva moral. La perspectiva moral nace también de un concepto religioso, de un orden religioso moral, que viene justamente de la historia de la humanidad. Y aunque haya muchas personas que no sigan la religión, como Malenko, por ejemplo, o la mayoría de los contertulios acá presentes, nosotros no nos podemos abstraer de eso, porque tenemos conductas justamente que son definidas históricamente, o a través de la historia, que han sido definidas por la Iglesia. Y tú, quieras o no, la vas a seguir teniendo. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que al nombrar a la Iglesia y al nombrar ciertos pensadores de la Iglesia, yo creo que vienen siendo de alguna forma como los ordenadores de... Yo creo que la moral va antes de la religión, o sea, ¿qué es lo que hace de alguna forma la religión? Es tomar todos estos conceptos y preceptos morales, ¿ya? Para prescribir un poco la conducta, ¿ya? De nosotros como seres humanos, ¿sabes? Entonces, digamos, en ese contexto, al conceptualizar un poco esta palabra vicio, yo creo que hay un tema que yo quería tocar hace rato y que para poder entender de repente un concepto hace falta tocar el antónimo de La virtud. ¿ya? ¿Y qué es lo que es el antónimo de vicio? Es la virtud. Y la virtud debe estar tocada, ¿ya?
desde un punto de vista moral y religioso. El tema que tocaron recién a propósito de San Agustín, y hay otros religiosos, ¿ya?, que más que religiosos en la forma de exponer los temas, son, para mi gusto, son filósofos y desarrolladores del tema. Está, por ejemplo, Santo Tomás, que desarrolla en un libro, ¿cierto?, que se llama La Suma Teológica, desarrolla en sus diferentes cuestiones, las cuestiones son la forma en que él expone estos temas, y desarrolla no el tema del vicio, sino que el tema de la virtud. Y el tema de la virtud, al ir siendo desarrollado, por otro lado, tienes que necesariamente tocar el tema del vicio, ¿ya? Al hablar de la virtud, te habla de una tendencia natural del ser humano al obrar bien, al hacer las cosas bien. Por eso yo delante hablaba de hábitos, ¿ya? Que de alguna forma son alejados de lo que tú decías, entre comillas, lo normal, ¿ya? Si lo normal y la tendencia del ser humano es de alguna forma actuar bien, ¿cierto? Ahí tenemos que hacer una diferencia también en qué es lo que actuar bien, si es actuar bien para sí mismo o es actuar bien, ¿cierto?, frente a la sociedad o para la sociedad. Hay que imponer esos parámetros. ¿Ya? Déjame redondear un poco. Vale. Pero, Mira, para déjame... hablar un poquito de esa idea, un concepto claro, ¿eh? El concepto de vicio también, y tú lo dijiste al final, tiene mucho que ver con el entorno donde tú te desenvuelves. Porque tú no te puedes abstraer de ese entorno. Y si el entorno es vicioso, de cierta manera, Estamos cagados entonces. tú te vas a meter en esa rueda, pero a lo mejor para ti y para los que te rodean, si estás en ese entorno, va a resultar normal, porque a nadie le va a afectar. Es que ahí estamos Mira, hablando a lo ahí- mejor de ahí- una sociedad que a lo mejor está, entre comillas, moralmente perdida, ¿ya?, moralmente desviada, o actuando de una manera que no debiera ser en relación al actuar normal, vuelvo a ponerlo entre comillas, sino al actuar virtuoso de una sociedad, ¿ya? Entonces, ahí los parámetros son completas y absolutamente distintos. Pero si tenemos hoy en día, por ejemplo, ordenamiento jurídico, ordenamiento religioso, y tenemos todo ese tipo de imposiciones, y que de alguna forma, claro, prescriben nuestra conducta, es porque se ha visto y está más o menos, o sea, yo creo que está claro que necesitamos cierta cantidad de normas, ¿ya?, que de alguna forma nos insten a poder actuar, vuelvo a decir entre comillas, normalmente, o de acuerdo a la virtud. Ahora, ¿cierto? yo quiero también redondear lo que estábamos conversando. O sea, yo frente a esa misma circunstancia, porque yo entiendo ese tema de la normalidad. Ahora, mi pregunta es, ¿quién nos impone esa normalidad? Y frente a esos impositores de normalidad, ¿por qué tengo que yo creer que eso es lo correcto? Delante planteé, ¿qué es lo que es el vicio? El vicio es el hábito de satisfacer los deseos. Su antónimo, la virtud. ¿Qué es lo que es la virtud? Es la manera de poder dominar estos deseos, y entre ellos las pasiones. ¿Qué es lo que es un virtuoso? Un virtuoso no es el que se abstiene, un virtuoso es el que domina. Y ahora, lo importante de lo que yo quiero plantear, porque esos son los conceptos, lo que acabo de plantear, es que para mí el vicio no siempre es malo. Hay vicios que para mí son buenos. De hecho, muchas veces el vicioso es al quien le falta virtud. Eso es, en realidad, un vicioso es quien tiene falta de virtud. Ahora, si pongo el ejemplo en un guitarrista que se pone a tocar guitarra todo el día, ¿cuál es el punto de inflexión que hay que encontrar? Cuando el hombre ya se empieza a hacer daño. Marcelo delante planteó un tema que lo encontré bastante interesante, que era el tema médico. Claro, claramente. Yo creo que el vicio, por ahí empieza el punto de inflexión. Cuando empieza tanto tu organismo, ya sea por el tema de las drogas, o sea por una pasión, que en este caso podría ser este ejemplo que puse de tocar guitarra. Por ejemplo, que un tipo que sea guitarrista, rockero, weón, y el weón puta empieza a dejar al lado a su familia. A lo mejor ahí empieza el punto de inflexión. Pero si el hombre ensaya todos los días, su vicio está creando arte, está siendo un hombre que hace arte, creador. ¿Por qué va a ser malo? Hasta mí el vicio hasta ahí llega bien, está bien. Pero cuando se convierte en donde empiezas a generar un conflicto a los terceros, es que no necesariamente es normal. Yo creo que la sociedad nos ha impuesto que el tema es así. Oye, yo quiero aterrizar un poquitito la conversación. Estamos a un nivel
que simplificarlo un poco en el sentido de que hay cosas que hay que definir y que tenemos bastante claras. Por ejemplo, de que nosotros vivimos en una sociedad basada en la culpa. En la culpa de los parámetros de la moralidad. La religión, por la Claro. sentencia bíblica. Pecados. Pertenecemos, y si lo enfocamos a la sociedad, pertenecemos a una sociedad forjada por los valores cristianos occidentales. Nuestras leyes están basadas en eso y nuestra moralidad también. Estemos o no estemos de acuerdo. Entonces, yo quiero ver al sentido de la culpa. Esta, la visión religiosa, que querámoslo o no, la sociedad la tiene, en el sentido de que existe la moralidad, de que hay un Dios, hay un diablo, y el diablo que te refleja la culpa, te genera este grado de que cuando una persona se siente viciosa es porque asume su culpabilidad, asume y se reprocha su culpabilidad. Entonces, al final, ¿qué límites hay dentro de este factor humano? Entonces, la sociedad tiene un grado de vicio que no podríamos definirlo si es bueno o es malo. Simplemente puedo decir que existe. O sea, hay cosas, por ejemplo, gente que le gusta lo banal. Podríamos llegar que es un vicio. Están los vicios que son las drogas. ¿Hasta qué grado las drogas son denominados un vicio en el sentido de que te permiten a lo mejor explayarte o entrar a otro grado sensorial? Entonces, las definiciones de vicio malamente formadas en la sociedad como que está engendrado en la culpa, ahí va para mí el concepto de por qué estamos acá hablando de este tema. Mira, yo, Flaco, simplemente un paréntesis. Frente a todo lo que dijiste tú respecto a la culpa, yo te voy a decir y te voy a demostrar que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes somos viciosos. ¿Quién de ustedes en la vida... No involucro a todos porque todos se van a caer. ¿Quién de ustedes alguna vez en la vida no ha dicho lo siguiente? Respecto a la culpa que plantea Flaco. Lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Eso es aceptar la culpa y aceptar incluso dentro de eso muchos de los vicios asociados que pueden ser, que no es uno, son Pero ahí muchos. no estás aceptando la culpa. Ah, no, weón. Bueno, Dale, Marcelo. ¿Yo? sí, mira, Adelante. Mira, yo quisiera, digamos, estoy viendo, digamos, esta conversación, digamos, está en un marco como súper, digamos, claro. Que yo no comparto solamente esa plataforma de análisis. Es decir, usted lo plantea un poco en el binomio el bien del mal, ¿ya? Pero yo creo que hay un planteamiento de la sociedad, así lo ve. Sí, pero también hay un fondo también del problema también, ¿ya? Que más que, en mi opinión, es más que el bien del mal. Y un tema, digamos, que el vicio está asociado, un adjunto, digamos, al ser humano como tal. O sea, un tema, digamos, bien antropológico. O sea, el tema, digamos, si nosotros sacamos la iglesia, ¿ya? Sacamos, digamos, el diablo. El vicio queda, y lo dejo con una pregunta, ¿queda el vicio como en el campo de la neutralidad? Creo que no. Por ejemplo, lo que cité hace un rato, digamos, una frase de San Agustín, que no es precisamente un ateo, indica claramente, digamos, de que no habla de la religión. Lo mismo, por ejemplo, que un ateo perfecto, Sartre, el filósofo, digamos, Jean-Paul Sartre, claro, del siglo XX, él dijo lo siguiente: el vicio es siempre un fracaso, ¿ya? Él no está hablando de la religión, ¿ya? Ni en el plano moral tampoco. Es como subyugarte al vicio. Claro, o sea, está asociado con... O sea, Pero es tan rico. el tema del vicio, claro, o sea, lo que pasa es que aparece como que es un poco la marihuana, mira, aparece cualquier droga. Que aparece que, no sé, el gobierno, la iglesia dice que, o sea, esto es malo. Y la respuesta contraria, lo simple, no, o sea, no está bien, o sea, prácticamente no, eso me castrega, ¿no? No, o sea, yo creo que un poco más profundo, digamos, los vicios, o sea, es la naturaleza del vicio, fuera de el diablo y fuera de Dios también. ¿Qué es exactamente un vicio? Y que por eso yo Eso es lo que lo ahora saco. flota constantemente, en el plano, no solamente digamos la droga, sino que el alcoholismo, la comida, la pornografía, lo que es el vicio, digamos, de lo que el tabaco es muy común. Estamos hablando de patologías médicas. Bueno, pero eso es un tema
que es la naturaleza del vicio. Pero es que hay Pero vicios yo que son no asociados puedo- a no la lo puedo creación, dejar solamente el daño, en la la culpa. religión. Pero Sí, el daño. habían músicos famosos, weón, de historia, weón, que los weones se volvían locos, weón, haciendo un tema y no les salían, dejaban botar a su familia. Eso también es vicio, weón. Pero Pero está que sabe- asociado no. a un daño físico. Pero sí, exacto. por eso te digo que hay Sí. un punto de inflexión en el Al cual, daño del ya entorno. empieza a hacerle daño a tercero y a su propia salud. Claro, Pero no siempre el vicio es malo, pues, weón. Sí, no, pero es que hay un tema... Yo, No, pero siempre seguro- es malo, yo dice, creo No, que hay un mira, tema- yo te voy a decir por Eso qué. ya, Yo, eso yo ya. voy a poner el ejemplo. Te planteé delante el ejemplo del guitarrista, ¿cierto? El guitarrista. Pero la ¿Sí? música- Mira, escúchame. Dice con la cocaína, Pero escúchame. una ¿Sabes vez cuándo comienza a ser el tipo, el guitarrista, comienza a ser vicioso? ¿Sabes por qué termina siendo vicioso? Simplemente porque el tipo no es virtuoso. Porque si fuera virtuoso, jamás llegaría a ser vicioso. Porque todo lo que quiere hacer no siendo virtuoso, No comparto eso. lo haría súper rápido. Yo sí lo que comparto. sabe- Como el amor y el odio. No, Pero si yo lo no, comparto, no, pero no. perdóname, yo lo veo de esa forma. No solamente hay músicos, sino que hay escritores brillantes que estuvieron metidos hasta el cogote con el alcoholismo, la droga, o sea, hay muchos, o sea, estuvo Baudelaire, está Bukowski, está Kerouac, Freud. está, claro, Freud con la cocaína, creo, en fin, una cantidad de genios, ¿cachai? Que no fueron, digamos, no estuvieron fuera del campo del vicio. Mira, yo creo que en cualquier ámbito del desarrollo humano tú vas a encontrar virtuosos y viciosos. O sea, tienes músicos, escritores, políticos, que se yo, profesionales hoy en día, que se yo cualquiera. Pero yo creo que hay que hacer acá un par de separaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hablamos si entendemos de alguna forma un acto de virtud que tiene que ver con la tendencia, o sea, si nosotros conceptualizamos esa tendencia natural del ser humano a lo bueno, ¿ya? Nos vamos a encontrar por otro lado, desde un punto de vista moral, ¿ya? Con el vicio. ¿Ya? Si nos encontramos desde un punto de vista religioso, podemos encontrar que un vicio es casi un sinónimo o algo similar a lo que es un pecado, a lo que decías tú delante. Ahora, creo que el ejemplo que tú tocaste del músico no es el más adecuado. Entiendo la idea, pero no es el más adecuado. Porque de alguna forma la música, ¿ya? Es un arte, es un desarrollo humano que de alguna forma tiende a la belleza, por lo tanto a lo bueno, ¿cierto? Creación. Pero acá hay que hacer, creo que, otra separación. Sí, yo creo que no. Y hay que hacer una separación, Eso ¿sabes es. por qué? Pero que- Porque exactamente, pero es cuando que- tú tienes un acto, ¿ya? Que está alejado de la moralidad, ¿ya? La sanción para la moralidad, ¿ya? Tiene que ver con la conciencia, y eso tiene que ver mucho más, ¿ya? Con lo que tú crees de manera muy personal, ¿ya? Cuando tú metes a la sociedad, ya tienes otro tipo de ordenamiento que es el jurídico. Y ahí hay cuestiones sociales, ¿ya? Que estamos hablando de un uso popular del vicio. Por ejemplo, lo que decían ustedes, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, ese tipo de vicios están de alguna forma sancionados socialmente, ¿ya? Pero sin embargo, igual hay gente que consume droga, igual hay gente... Ahora, Pero- no va solamente con el deseo de Satisfacer tus deseos. de satisfacer una necesidad, porque una necesidad es una sensación de carencia, ¿cierto? ¿Ya? Que tiene que ir acompañada necesariamente de un deseo de hacerla desaparecer. Yo creo que hay un ¿Ya? punto de inflexión, eso es lo que pasa. Pero Eso es lo que hay estoy otra planteando. cosa, y ese punto de inflexión en relación al músico, ¿ya? O en relación a otra persona que ya de alguna forma se aleja de esa conducta moral, ética o jurídica, ¿cierto? Que es, entre comillas, la adecuada, la normal, tiene que ver con un tema de adicción. Y ese tema de adicción ya está de alguna forma desarrollándonos, lo que también tú decías. Ahí entra a jugar el tema médico, el tema psiquiátrico, un tema psicológico, de una persona que efectivamente está alejada de cualquier hábito, conducta, ¿ya? Que tiene que Alejado ver de la realidad. o con la bondad, con lo que sea, con su propia naturaleza. Correcto. ¿Ya? Y ahí, ¿qué es lo que entra? Entra a jugar el vicio. Entonces, tú empiezas a recaer en actos y empiezas a repetir actos y empiezas a dejar un tema, un poco de disciplina, ¿cierto? Un poco de conducta, ¿ya? Y te lleva a desarrollar actos que están relacionados con lo que hoy en día de alguna forma estamos denominando vicio, ¿ya? Planteemos vicios generales y Sí. pongámosle punto y coma. Acá hay, por ejemplo, delante Marcelo planteaba el tema de la marihuana. Hay un tema que aquí no se ha planteado, el tema del sexo, weón. Pero el tema más Porque sencillo llega, es como vicio. el sexo se asocia directamente con un pecado capital, weón, que es la lujuria, ¿cierto? Ahora, cuando tú estás satisfaciendo ese deseo, ¿estás cometiendo un error según tu concepto? Yo creo que no. Pero sí cuando llegamos a ese punto de inflexión que estoy planteando.
Pero puede ser un vicio antes de llegar a ese punto. Cuando tu La deseo y tus ganas empiezan a lesionar tu entorno. Exactamente. Estoy de acuerdo. Y pensar que el ser humano es un ser gregario que vive en comunidad. Ahí es donde chocan los distintos sentimientos y sentimientos particulares de las personas. O sea, y ese es el punto de inflexión, basta con buscar el deseo propio. El deseo propio tendrá un límite que será precisamente el no dañar a tu entorno. Ese límite es el punto de inflexión que estamos hablando. Respecto, por ejemplo, al sexo, el hecho de generar el engaño y generar que a lo mejor estás generando un daño a tu familia. Eso es algo... ¡Pero puta que rico, weón! ¿Me entendés? O sea, yo, por ejemplo, voy a dar un caso muy real, el hecho de que hay personas que consideran, por ejemplo, que el estar con una prostituta no es engañar. Yo he encontrado... hay personas que defienden eso, que yo me meto con prostituta y no engaño a mi señora. Entonces, yo encuentro ese concepto es bastante como, interesante. es raro. No sé si lo haya escuchado. El vicio ha ido evolucionando, porque si tú te fijas, por ejemplo, el cigarrillo es un vicio, pero es socialmente aceptado. Entonces, ¿qué ha es hecho un mal menor? ¿Qué ha hecho la sociedad para restringir justamente o para controlar ese vicio? Ha dictado normas jurídicas, marco legal, un marco legal que no te permite fumar en ciertos sectores, a los cuales los que no fumamos cigarros estamos completamente de acuerdo. Pero sin embargo, uno lo acepta y no anda tratando de vicioso a la gente que fuma, porque es un vicio socialmente aceptado. Si retrocedemos siglos atrás, a lo mejor habían otras cosas que capaz que te quieran de latigazo, güey. Obviamente, que no se aceptaban. No, pero te vas a encontrar. Entonces también hay una contextualización ahí respecto a la historia de la humanidad, la cual va, y sigo insistiendo, va conjunto con todo el concepto religioso que tiene la moralidad que está dentro de la sociedad. Por eso, lo que decía Marcelo, yo no estoy de acuerdo. No se puede separar a la iglesia de todo esto. Porque nosotros nos hemos formado en una sociedad dominada por conceptos morales que vienen de la iglesia. Y no vienen solamente de nuestra ascendencia directa, de nuestros padres, sino viene de mucho más atrás. Por lo tanto, deshacerse de eso, a lo mejor como idea personal, está muy bien. Pero como desarrollo de la sociedad, la verdad es que ha sido muy difícil separarse de esos conceptos. Incluso lo vemos en nuestro país, a nivel de leyes, todavía tenemos leyes que van de la mano por lo que piensa la iglesia. Ejemplo, no tenemos ley de aborto, por ejemplo. Y eso a mí me llega a dar vergüenza. Sí. Bueno, sí, pero aquí hay que hacer alguna diferencia. A ver, una cosa, digamos, una cosa que es totalmente distinto a lo que es el vicio, el campo del sexo, y otra cosa que es el sexo, que es otra cosa, ¿ya? O sea, no, hay que hacer alguna diferencia, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, en Cuba o me imagino, digamos, en Venezuela, el sexo es una cosa muy, muy común, ¿ya? Precisamente porque no hay... Holanda, bueno, imagínate. Generalmente, digamos, o sea, en Cuba Suecia. En Cuba no pesa, digamos, la iglesia católica, ¿ya? Ahí ocurre, digamos, no hay vicio, ¿ya? Hay otro tipo de vicio, pero no hay, lo que estoy diciendo, digamos, que la iglesia, el peso religioso, no nos liberamos solamente así de los vicios. Está bueno el tema. Lo que asocio el vicio, lo que sí lo asocio, es con dos cuestiones, que es la felicidad y con lo que se llama la plenitud. Yo entiendo, digamos, que la vida no es, este mundo no es un paraíso, y creo que esa diferencia en el mundo real, lo que nosotros vivimos, y las aspiraciones personales o colectivas, hay un delta que se mete directamente el vicio. Hay opciones, está el vicio, pero también está el ser humano. O sea, de alguna manera, toda la gente que luchaba por la libertad, que está ahí por valores, ellos apelaron, digamos, al ser humano. O sea, bueno, es que murieron por otro. En ese sentido, digamos, el vicio como tal no lo podemos ajustar fuera de la iglesia. Que sí, que es bueno o malo, que sí, un poquito, después lo que me daña. No, yo creo que el vicio tiene un adjunto humano que donde apareció, digamos, el ser humano, digamos, en la tierra, ¿cachai? Y eso, el contrapeso
es el humanismo, creo yo, o sea, el ser humano, digamos, apelar, digamos, que no el pecado, no la iglesia, sino que alcanzar, digamos, a mejorar la sociedad, por ejemplo, que sea con menos angustia. Pero ¿quién me pone esos parámetros, weón? ¿Quién me los pone? Esos parámetros, perdón. No, la mejor vida determina menos vicio. Eso es lo que yo creo, políticamente. Eso es lo que digo. ¿Cuál es Al la- margen de que nosotros nos fue un pirito, todo lo demás, pero el hecho es que es una cuestión política también, no es solamente algo. A ver, mira, yo como para redondear un poco el tema, y desde el punto de vista que estaba hablando, información he tenido de todos lados. De hecho, por ejemplo, no sé, mis puntos de vista de alguna forma han sido extraídos de algunas cuestiones escritas por Santo Tomás. Mi formación ha sido dentro de una familia masónica, pero mis tendencias generales han sido un poco más arraigadas hacia el budismo y a un libre pensamiento en general. Pero yo, como para redondear un poco el tema, o sea, yo insisto, creo que hay una naturaleza humana, ¿ya?, que va más allá de un concepto jurídico, que sé yo, todo el cuento, que insta de alguna forma al ser humano al actuar bien, ¿ya?, partiendo por el pensar bien. El pensar bien de alguna forma te lleva a actuar bien, ¿ya? Ese actuar bien, podríamos hablar que hay algunos términos, y los tengo anotados acá, que son la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Tocan diferentes puntos de los que hemos tocado, Sobre el tanto budismo, ¿no? Eso personales. el Pero es que hay budismo, conceptos que son muy similares entre el budismo, el catolicismo y otras tendencias filosóficas, Filosóficas, ¿ya? En necesariamente general, que son religiosas. filosóficas, ¿ya? Y que de ahí tienden y son tomadas por las diferentes iglesias del mundo, no solamente la cristiana, ¿ya?, o la católica, digamos, en la sociedad en que nosotros nos... La filosofía no ¿ya? se basa solamente en religiones, weón. Si tenemos otras Pero cosas que insisto, o sea, la de alguna religión forma, lo abarca todo. de alguna forma creo que estos conceptos, ya el de la templanza, que de alguna forma te hace retrotraer, o sea, extraerte de la atracción a los placeres, la prudencia, que es la virtud de actuar en forma justa, en forma Pero ¿por adecuada. qué retraerse a los placeres? Eso es La lo que no fortaleza, entiendo. la fortaleza, ¿ya?, que es una relación de actuar ¿Por qué? en consecución del bien, ¿ya?, y la justicia, que también tiene dos puntos, que es la cultural y la formal, ¿ya?, pero creo que de alguna forma el vicioso o los actos que caen dentro de lo que nosotros podemos conceptualizar como vicio, ¿ya?, es justamente los que tiene aquella persona, ¿ya?, que es la que carece de estas virtudes, es decir, Sí, eso, de que, plenitud, o que, sea, que, que, que la llevan a actuar, ¿ya?, y a tener hábitos que se alejan, ¿ya?, justamente de estos cuatro conceptos. A lo mejor es una relajación de hábitos, es una relajación de forma de actuar. Creo que por ahí yo estoy cerrando mi tema y... Sí, yo creo que ¿Ah? yo quisiera rematar lo último diciendo que vivimos una sociedad hedonista. Esta weá Así es, escucha. es el tema. Vivimos una sociedad hedonista y toda organización política y social debe tener un ente regulatorio. Que a lo mejor, si hablamos de libremente, los vicios deben ser libres para cada uno, pero esta sociedad y esta estructura debe limitar esos vicios. O sea, tú, Existe toda organización, al final termina, O sea, ¿tú estás de acuerdo termina entonces controlando, que haya termina controlando No, esos sí. vicios. Pero el asunto es esta sociedad hedonista, como le he mostrado, que da al placer. Es necesario, es prudente tener algún tipo de regulación. Para mí, O sea, con lo que tú acabas de decir, en pocas palabras, estás diciendo que bancáis que hayan puesto la marihuana drogadura, pues, weón. No encuentro mira. completamente. Yo te prometo que yo a mí lo dije. a lo mejor, Pero escúchenme, a lo pues, mejor no drogadura, déjenme plantear mi punto de vista. pero por lo pues, menos weón. un marco regulatorio. Se habló sobre el tema de los placeres, weón. ¿Por qué me tengo que privar yo de tener los placeres, weón? No, ¿Por que- qué? pero ¿sabes ¿Por qué? qué tengo que dejar de satisfacer mis deseos? Esa es mi ¿Sabes pregunta. qué? ¿Sabes Y qué? está bien que se ponga desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista religioso. Yo no soy religioso y no estoy de acuerdo con los conceptos que se plantean en esta sociedad. Por lo tanto, weón, creo que simplemente, si es que mis ganas de satisfacer mis deseos o mis hábitos de satisfacer mis deseos me siento un vicioso, pues, weón. Me considero un vicioso a toda honra, weón. Mira, Es que ¿sabes todo qué? asocia el vicio con el placer. Pero si están relacionados completamente, pues, weón. Sí, pero es que una weá como es obvio, el camino es directo. o sea, Estimado, como es que hay que separar, es que una- ustedes han planteado, una material, no tiene- Marcelo, ustedes han planteado distintos puntos que tienen que ver con, Pero con, ¿por qué con así? con los puntos de Pero vista no es la pregunta, de filósofos ¿por qué es religiosos, así? ¿Por qué como es Santo así? Tomás, como San Agustín, que son religiosos.
Bueno, saben que Acá- ya ah, estamos pero, aquí, pero, ¿no? flaco, ¿por qué estás cortando? Porque Cálmate. una que ya discusión, una Oye, un sí, programa de opinión, no una discusión entre dos personas. Métanse, po, Estamos weón. apoyando. Pues usted y la sociedad. Puta, perdóname, porque usted está hablando del punto de vista religioso, yo estoy hablando del punto de vista filosófico y completamente distinto al filósofo religioso que al filósofo que no es religioso. Pero Yo, por lo ¿sabes tanto, qué? frente a esa circunstancia, creo, obviamente, te planteé que el vicio cae en muchos puntos y ese punto de inflexión se corta, po, weón. En todo caso, lo que pasa es que el tema da porque el tema es potente.